Vamos a orar, acompáñeme un minutico de oración. Amado Dios, Señor, necesitamos de ti, Padre. Dependemos de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Jesús. En este momento deponemos, Señor, todo lo que somos. Nuestras coronas las arrojamos delante de ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu majestad. Reconocemos que solo tu misericordia y tu amor nos ha hecho merecedores, porque no fueron nuestros méritos, Señor. Y hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Queremos aprovechar estos minutos que tú nos concedes, Padre, para aprender de tu palabra. Tu palabra es alimento, tu palabra es vida, tu palabra es miel, tu palabra es luz, tu palabra es instrucción. Tu palabra, Señor, endereza el camino. Y por eso hoy te decimos, Señor, aquí estamos. Yo, Señor, que soy el portavoz, soy el primero, Dios, en decirte, Dios, aquí estoy para que tu palabra también cambie, transforme, para que tu palabra me ilumine, Señor, para que tu palabra, Dios, haga una obra en mí, Señor. Yo creo que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito, Señor. Y por eso nos presentamos todos, Dios, desde el más nuevo hasta el que está aquí predicando, Señor, como tus hijos. Y te decimos, Padre, aquí estamos como niños, aquí estamos humillados delante de ti. Aquí estamos, Dios, para decirte, Dios, lo que tú hables a mi corazón, yo lo acepto y quiero que se convierta en vida. No queremos oidores olvidadizos, no queremos palabra grabada en la memoria que no se traduce en acciones, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, bueno, quiero compartirles, el Señor he seguido allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Por ende, la temática va siguiendo como una misma dirección, porque es una misma carta, donde él toca varios puntos, pero va más o menos hacia un mismo punto. Y yo le titulé el mensaje en esta mañana, un fortalecedor débil. Un fortalecedor débil. Yo no sé si usted ha conocido personas que de pronto son excelentes formando a otros en algún arte, en algún oficio, en alguna cosa, pero que ellos mismos, como tal, no dan chicle. Yo no sé si a usted le ha pasado. Es decir, no pueden hacerlo por sí mismos. Eso me hizo recordar cuando escribía a mi primer director de alabanza, cuando yo estaba en la iglesia en Barranquilla, año 85, 87, por ahí. Mi primer director de alabanza era un licenciado en música, un músico profesional, excelente pianista, un gran hombre de Dios y un excelente profesional en la música. Y había una particularidad. Él, de todo lo que enseñaba, lo que mejor enseñaba, él te podía enseñar el piano, la guitarra, pero en lo que él mejor enseñaba era en el canto. Y los que estudiaban música con este hermano, vea, se volvían tremendos cantantes. Empezaban así medio cantando y él empezaba a enseñarle la técnica vocal, enseñarle las técnicas de respiración, oiga, y se volvían tremendos cantantes. Pero usted cogía a este hermano y le ponía un micrófono y le decía, hermano, cante, y la cosa era tenaz, la cosa era terrible. Era algo así como usted oír a un ganso cantando. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es posible? Esta persona que
coge a un medio cantante y lo fortalece pero él mismo como tal es débil. Él mismo, cuando no había nadie, cogía el micrófono y se ponía a cantar y después estaba mirando para ver si alguien cogía el micrófono, porque es que cantaba feo. Pero usted se metía a estudiar canto con él y terminaba hecho tremendo cantante. ¿Sabe que algo parecido vi, por ejemplo, en el ministerio de mis papás? Cuando mis padres empezaban a servirle al Señor en la casa, ellos llegaron a la iglesia y se metieron en la iglesia a tal punto que al poco tiempo ya ellos estaban sirviendo. Y en mi casa funcionaba un grupo de oración. Era un tiempo muy lindo, muy chévere, pero sucedió algo. Ellos tenían una muy buena situación económica antes de conocer al Señor. A ellos no les pasó como mucha gente: ay, es que yo cuando conocí al Señor todo me funcionó. Ellos era al revés. Ellos tenían todo antes de conocer al Señor y apenas se convirtieron, la cosa se empezó a poner color de hormiga. No fue sino que ellos entraran a la iglesia y se desató en mi familia tremenda crisis económica. La situación se volvió insostenible durante esos años. Y ellos abrieron su grupito de oración. Y no vaya a creer usted que la gente que asistía al grupo de oración, no vaya a creer que era que llegaban ricos, que llegaba gente poderosa, que llegaban los directivos de las grandes compañías de Barranquilla. No, a ese grupo llegaba puro limpio. Ahí llegaba el que habían botado de la empresa, ahí llegaba el que había quebrado, ahí llegaba el que se le quemó el negocio, ahí llegaba pura gente que estaba en una condición económica precaria. Y sucedía que cuando mis padres oraban por ellos, por los que asistían al grupo, prácticamente enseguida se les solucionaba la situación. El que estaba desempleado, eso era que mis papás oraban y casi que la otra semana llegaban dando testimonio: pastor. Bueno, en ese tiempo no eran pastores, ¿no? Hermano Jorge, hermana Ana María, imagínese que usted oró y al día siguiente me llamaron. Y el otro que se le habían cerrado las puertas, y eso era una cosa impresionante. Ellos ponían las manos sobre las personas y oraban, y a las personas se les solucionaba la situación. Sin embargo, mi papá y mi mamá en la olla. Ellos oraban por todo el mundo, fortalecían a otros, pero ellos mismos seguían en debilidad. Por eso el mensaje se llama, ¿cómo se llama el mensaje? Recuerden: un fortalecedor débil. Ellos mismos seguían en debilidad. Mire, ellos hicieron de todo, porque si algo han sido mis padres, sido emprendedores, han sido, mire, incluso en medio de esa crisis económica, buscando qué hacer, hasta en la casa hicieron una cocina industrial y empezamos a hacer cocadas, alegría, caballitos, dulces típicos de qué fue lo que no se hizo en la casa. Pero nada funcionaba. En cambio, nada más era que ellos pusieran las manos sobre alguien y se les abrían las puertas. Y seguramente incluso usted habrá conocido, no sé si usted ha conocido casos de gente muy usada por Dios en sanidades. Yo he visto casos así, de gente usada por Dios que ponen las manos sobre un enfermo y el enfermo se sana, pero ellos mismos están enfermos. Yo he conocido casos así. Enfermos que ponen las manos sobre otros enfermos y se sanan. Y a uno le parece como contradictorio, como increíble. Por eso el título es un poco contradictorio: un fortalecedor débil. Entonces vamos a mirar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a mirar del versículo 7 hasta el 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. Está hablando el apóstol Pablo, está relatando algunas experiencias y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para no llenarme de orgullo, ¿qué dice? Me fue dado, versículo 8, un aguijón en mi carne,
¿Y qué dice él de ese aguijón? Ese aguijón era un ¿qué? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 9, bueno, no sé por qué tienen ahí alterado. Versículo 8, sí, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces el Pablo había pedido que se lo quitaran? Y me ha dicho, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? ¿Cuántos se gozan en las debilidades? Yo no le voy a preguntar si usted se goza en la abundancia, porque todo el mundo se goza en la abundancia. Yo no le voy a preguntar si usted se goza en los buenos momentos, porque todo el mundo se goza en los buenos momentos. Pero ¿cuántos se gozan en las debilidades? ¿Y qué dice? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y luego hay es una afirmación tremenda cuando él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces Dios te usa precisamente en aquello en que eres más débil. Los seres humanos buscamos todo lo contrario. Usted busca para ciertos trabajos u oficios a aquel que es más fuerte en ese tipo de cosas. Pero Dios hace a veces lo contrario. Dios muchas veces te va a usar precisamente en aquello en lo que tú eres más débil. Yo les he contado varias veces con respecto a mi propia experiencia, y no hablo de mi propia experiencia por nada, sino porque si voy a tener que coger un ejemplo o una ilustración de la vida real, no voy a coger la de otra persona, mejor cojo la mía. ¿Cierto que sí? Y no de pronto incomodo o avergüenzo a otra persona, sino que hablo de mis debilidades y de mis cosas. Cuando tuve que vivir esta situación, en el caso de la separación como tal, una de las primeras cosas que me sucedió es que yo no quería casar a nadie. Como pastor, cuando eso sucedió, ya yo era ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Y para mí era normal, así como era normal predicar, así como era normal presentar niños, ministrar la Santa Cena, era normal casar parejas. Todo el tiempo yo estaba casando parejas. Pero cuando se dio esta situación, yo no quería casar a nadie. Yo pensaba que lo que yo estaba viviendo me impedía hacerlo. Además de eso, habían voces por ahí hablando y yo no quería como incrementar ese tipo de cosas. Y predicaba, cantaba, ministraba Santa Cena, hacía todas estas cosas, pero cuando llegaba el momento de casar, yo decía, papá, mamá, casen ustedes. Pero un día apareció una pareja que venía de otra ciudad, parejas del interior que quieren casarse frente al mar. Entonces el pastor me llamó, me dijo, mira, hay una pareja que esto. Yo le dije, pastor, yo estoy pasando esta situación. Y entonces él me dijo, o sea, a mí no me interesa que tú estés pasando esa situación, yo quiero que los cases tú. Llegaron ellos aquí, armaron toda la logística de su matrimonio, y cuando estaban ellos aquí, yo les dije, mire, aquí está mi papá, aquí está mi mamá. Dice, no, pastor, queremos que nos case es usted. Yo decía, pero gente terca. Es más, les confieso algo, llegó el día del matrimonio y yo me llevé a mi mamá. Y llegamos al momento de la boda y todo eso, y cuando ya estaban llamando para que empezara la ceremonia, yo mandé a mi mamá y me volé. Me hice el loco y salí, me metí por la playa así, di la vuelta, me monté en el carro y me quedé ahí. Prendí el aire y me quedé ahí. Terminó mi mamá casando a esa pareja. Después de eso, me llama un muchacho, veo yo un número que era de otro país. Entonces,
Me dice, pastor, mire, yo estoy viviendo aquí en Miami y todo esto, pero yo soy colombiano, mi novia también es colombiana, queremos casarnos en Santa Marta, por allá por los Alcatraces, una capilla muy bonita que hay por ahí, Hotel Santorini, creo. Queremos casarnos allá, ya tenemos todo listo, todo montado, y queremos que nos case usted. Y yo, pero ¿por qué yo? Tanta gente que hay, ¿usted sabe cuántos pastores hay aquí en Santa Marta? ¿Y usted de dónde salió? Yo usted no lo conozco, ¿usted de dónde viene? ¿De qué iglesia? No, yo me congrego en una iglesia en Miami, pero resulta que yo escucho todos los cultos por internet. Todos los domingos yo estoy escuchando los cultos acá en Miami con mi novia, y nosotros armando el matrimonio dijimos, nosotros queremos que nos case es el pastor del internet. Total que ya la primera situación, después llegó la segunda situación y yo decía, pero es que yo no estoy en condiciones de mire la situación que... No, pastor, es usted, nos vamos a mover de Miami, ya tenemos... Mire, le pagaron habitación a todos los invitados, porque ellos son barranquilleros, toda esa gente venía de Barranquilla y le pagaron habitación ahí en el Santorini. Y todo eso me dice, mire pastor, hemos gastado una cantidad de plata en nuestro matrimonio y es usted. Entonces yo entendí ahí, ya era la segunda vez que pasaba, y yo dije, esta vez no me voy a poder volar. Esta vez no me voy a poder volar, preparé la ceremonia y les cuento que yo casé esa pareja y nunca más volví a saber de ellos. Y luego Dios empieza a usarme precisamente en lo que supuestamente yo era débil. Porque es que yo decía, oye, hay pastores que tienen más para dar a las parejas que yo. Tienen 40, 50 años de casados. Nunca han tenido una separación, nunca han vivido, mejor dicho, son matrimonios perfectos. ¿Y por qué yo? Y luego Dios empieza a usarme precisamente en la restauración de parejas. Pastores con matrimonios perfectos de 30 y 40 años me mandaban gente y me decían, mire pastor, ya con esta pareja no sé qué hacer. Mire a ver usted si puede lograr. Y empieza Dios a usarme para restaurar esos matrimonios. Se salvaron matrimonios que yo mismo, cuando me echaban el cuento de lo que estaba pasando, yo decía, esto está más muerto que... Es más, pasaban 2 o 3 meses y me los encontraba y me decían, pastor, se salvó el matrimonio. Y yo por dentro decía, caramba, ¿cómo habrán hecho? Porque era una cosa tenaz. Y Dios empieza a usarme precisamente en aquello en lo que soy débil. Y vienen a cobrar relevancia las palabras del apóstol cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué sabes tú si Dios también quiere usarte a ti donde tú crees que no puedes? En aquello que tú crees que no sirves. Es que yo no puedo, es que yo estoy muy viejo, es que no tengo fuerzas, es que yo soy débil. ¿Y qué sabes tú si Dios quiere hacer de ti un fortalecedor débil? ¿Qué sabes tú si tú en medio de tu escasez económica, como en el caso de mis papás, Dios quiere usarte para sacar de escasez a otras personas? ¿Qué sabes tú si en medio de tu enfermedad Dios quiere usarte para levantar enfermos? ¿Qué sabes tú si Dios tiene un propósito contigo en medio de tu debilidad? ¿Sabes que hay cosas en las que nunca vas a llegar a tu máxima fortaleza si primero no eres debilitado? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero hay cosas en tu vida que nunca van a sacar su máximo brillo hasta tanto no seas debilitado en esas áreas. Si Pablo no era abofeteado por Satanás, nunca hubiera llegado a ser el gran apóstol que fue. Y de hecho Pablo habla del aguijón en la carne como lo que era. Pablo no habla del aguijón en la carne como algo agradable. ¿Cómo identifica Pablo el aguijón en la carne? ¿Qué dice Pablo del aguijón en la carne? ¿Era un qué? ¿Un qué? Un mensajero de Satanás. Parece ser que lo que él
tenía era una enfermedad física. Y él no decía el dolor que tengo en la espalda, él no decía la taquicardia que tengo, él lo que decía es el mensajero del diablo ese que me abofetea. Todo el tiempo. Pablo lo identifica como un verdadero mensajero de Satanás. Y a veces Dios permite que Satanás mande un mensajero que nos abofetee. Y sabe que a Pablo lo abofeteaba, es decir, no era una cosa que un día lo abofeteó, era algo sistemático, era algo permanente. Pablo cuenta que lo golpeaba, lo incomodaba, lo maltrataba. En pocas palabras, era algo que lo hacía sufrir. Ese era el aguijón en la carne. Ahora que te estoy diciendo lo que es el aguijón en la carne, ¿será que estás en este momento identificando algún aguijón en tu carne? ¿Hay algo en tu vida o alguien? No vaya a pensar en la esposa o en el esposo cantar ni en... No. Ay, pastor, yo sí tengo un aguijón aquí en la carne, al lado mío. ¿Has identificado alguna situación, alguna condición, alguna circunstancia, incluso alguna persona que te incomoda, que te hace sufrir? Que tú dices, mi vida fuera perfecta si esto desapareciera. ¿Será que de pronto hay un aguijón en la carne que te está maltratando? Y sabe que al igual que cualquiera de nosotros, si usted identifica un aguijón en la carne, usted se da cuenta, por ejemplo, puede ser una enfermedad, como en el caso de Pablo, una enfermedad física, una cojera, una ceguera, una cantidad de cosas. Cualquiera de nosotros, ¿qué haría ante una situación de esa? Yo identifico un aguijón en la carne y yo lo primero que voy a hacer es: Señor, quítame ese bendito aguijón. Y lo mismo hizo Pablo. ¿Qué hubiera hecho usted? Pablo clamó al Señor para que el Señor le quitara ese mensajero del diablo. Yo me imagino Pablo diciendo: Señor, ya para lo que me está golpeando. Me hizo recordar un niño cuando Juan Pablo competía en taekwondo. Una vez fuimos a una competencia en Barranquilla. Y bueno, pues lo que es una competencia de taekwondo. Y me dio risa un niño que entró al combate y empezó el combate y tan. Y al ratico el niño de pronto viene y sale corriendo y salió corriendo del dojo y llegó a prácticamente donde yo estaba. Y llegó corriendo al dojo y se paró así. Y el entrenador le dice: hijo, pero ¿cómo vas a abandonar el combate? La cosa está allá. Profesor, pero yo salí bien, yo me estaba riendo con el muchacho y todo, ese pelado me está espateando. Y tú no entendías, tenía la cosa. Imagínate, yo llego allá, lo saludo y todo, y el pelado me está levantando a patada. ¿Sabes? Muchas veces el Señor permite que el diablo mande ese mensajero que nos abofetea, que nos golpea. Y cabe anotar que Pablo no clamó una sola vez para que el Señor le quitara el aguijón en la carne. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el versículo 8? Versículo 8, ponme el... Mira, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso me hace pensar que no fue que él le pidió al Señor primera vez, segunda vez y a la tercera vez Dios le contestó. A mí me hace pensar que el Señor ya le había dicho. Él le dijo: Señor, me está pegando, me está bofeteando. Y el Señor ya le había contestado. Sin embargo, él insistía: Señor, mira que ya te dije que esto me está maltratando. Y el Señor le respondió por segunda vez. Y él por tercera vez le pide al Señor y le insiste porque le dolía. Y es normal, a nosotros también cuando tenemos situaciones como esas, puede que el Señor ya nos haya respondido, pero nosotros insistimos. Y Pablo le pedía que le quitara el aguijón, porque seguramente ya estaba cansado de esa situación. Hasta que a la tercera vez
que Dios le responde, entonces el apóstol entiende que para su vida era mejor ese padecimiento que lo que podía venir si no lo tenía. Él entiende hasta ese momento. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Lo lindo de esto es que Dios nunca deja a sus hijos sin respuesta. Dios le respondió a Pablo, aunque Pablo no fue aliviado. Versículo 9. Cuando Pablo le pidió por tercera vez al Señor que le quitara el aguijón, en el versículo 9 es evidente, dice, y me ha dicho. ¿Quién le dijo? ¿Quién habló? ¿Quién respondió? Pero la respuesta de Dios le quitó el aguijón en la carne. La respuesta de Dios le sanó su enfermedad. No le sanó su enfermedad. Dios no siempre dice que sí, pero Dios siempre responde. No siempre dice que sí, pero Dios siempre responde. Dice Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3, clama a mí, sencillo. El que clama a Dios obtiene una respuesta. Aunque no sea positiva, aunque no sea lo que tú esperabas. En mi caso hubo momentos en que literalmente yo le gritaba al Señor, literalmente, y lo podía hacer porque estaba yo aquí solito y eran las 4 de la mañana. Nada más me podía oír Él, porque ni que lo hiciera con micrófono para que me oyeran los vecinos. Le gritaba al Señor y le decía, Señor, por favor, detén esto ya. No aguanto más. Señor, ¿acaso es que tú no te das cuenta cómo estoy sufriendo? Y la respuesta de Dios vino. La respuesta de Dios nunca dejó de llegar, pero no era lo que yo esperaba. La primera respuesta que Dios me dio ante mi clamor, ante mi súplica, yo le clamé a Él y la respuesta solamente me dijo, yo estoy de tu lado. Pare de contar. Y si soy sincero con ustedes, ¿sabe qué? Esa respuesta era satisfactoria para mí. Aunque yo quería más, yo quería hechos, yo no quería tanto palabras, yo quería hechos, yo quería que mi prueba se acabara. Yo lo que quería ver era que el Señor sacara su espada y peleara a mi favor. Sin embargo, la palabra que me entregó, si bien no era lo que yo esperaba, era suficiente para mí. No era lo que yo quería, pero era lo que yo necesitaba. Fíjense en algo, en el caso del apóstol. Era más perjudicial para Pablo llenarse de orgullo que tener que tolerar un mensajero del diablo que lo estuviera bofeteando permanentemente. A veces creemos que la prueba nos va a destruir. A veces creemos que la prueba nos va a acabar, pero no es cierto. Dios no permite nada que a ti o a mí nos destruya. Jamás lo va a permitir. No va a ser, no va a pasar. Mi hermano, la prueba limpia, la prueba purifica, la prueba corrige. La prueba corrige cosas que sí nos pueden destruir. Pablo llevaba un sufrimiento físico. Pablo cargaba con una enfermedad, pero esa enfermedad no destruía ni a Pablo ni a su ministerio. En cambio, si Pablo se hubiera llenado de orgullo, nunca hubiera sido el gran apóstol que fue. ¿Sí está viendo la situación? Dios permitió un mensajero del diablo que lo golpeaba, pero ese mensajero del diablo que lo golpeaba lo mantenía humilde. Los golpes de Satanás no frenaban a Pablo, pero el orgullo sí lo hubiera frenado.
sí lo hubiera destruido. Finalmente, como dice la palabra, todo nos ayuda a bien. El aguijón en la carne dolía, pero protegió a Pablo de un enemigo peor que se llamaba orgullo. Hoy me doy cuenta, si miro hacia atrás, que en mi vida había cosas que sin ese sufrimiento que viví no iban a cambiar. Sencillamente no iban a cambiar de otra forma. Y también me doy cuenta que sin esos cambios, si esos cambios no se daban en mi vida, mi ministerio tenía un tope. Mi ministerio era inviable, no iba a llegar donde Dios quería ponerlo. No hubiera podido desarrollar el plan de Dios en este lugar si no cambiaba esas cosas. Sin los cambios que produjo el sufrimiento, sencillamente y en palabras más coloquiales, no iba para ningún lado. ¿Qué quiero decirle con esto? Al igual que Pablo, me perjudicaban más mis grietas de carácter que los golpes que el diablo me dio. Igual que a Pablo, lo perjudicaba más el orgullo que las bofetadas que le daba ese mensajero del diablo. Mi querido hermano, muchas veces tu prueba te está protegiendo de un daño más grande. Muchas veces tu prueba te está protegiendo de algo más dañino y destructivo en tu vida. Tu prueba te cuida, te protege, te evita. Este aguijón abofeteaba a Pablo, sí, lo abofeteaba, pero el orgullo lo hubiera destruido. ¿Ve la diferencia? El aguijón lo incomodaba, el orgullo lo hubiera tumbado. Por eso, mi querido hermano, no te desanimes cuando Dios no te da lo que pides. Basta con que Dios responda. Basta con que Dios responda, porque aunque tú no lo percibas así, hay una cosa. Primero, Dios siempre responde. Y segundo, la respuesta de Dios siempre será satisfactoria. Siempre. Basta con que Dios responda. Mire, aún nuestro Señor Jesucristo se quedó sin recibir lo que quería en un momento dado. ¿Cómo así, pastor? Si se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo al Señor: Señor, yo sé que tú siempre me oyes, Lázaro, levántate. Y recibió lo que pidió, se levantó Lázaro. Pero hubo un día en que él oraba con toda su alma y con toda su fuerza, en que su sudor era como grandes gotas de sangre, y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Le estaba pidiendo: Señor, salva a la humanidad por otro camino. Mi pregunta es: ¿concedió Dios la petición de Jesús? ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Le estaba pidiendo: Señor, yo no quiero pasar por la cruz. Mi pregunta es: ¿Dios le concedió lo que pedía? ¿Sabe? Muchas veces los hombres de Dios pedimos cosas y el Señor nos responde, pero no siempre nos da lo que pedimos. Ni Jesús ni Pablo en un momento dado recibieron lo que pidieron. El Señor dijo: no quiero ir a la cruz, pero fue. Pablo dijo 3 veces: quítame este aguijón, pero no se lo quitó. Tuvo que lidiar con el aguijón por el resto de su vida. Y si así sucedió con ellos, ¿qué se espera para nosotros? Si hubo un momento en el que Jesús le hizo una petición al Padre y el Padre le dijo: sin embargo, no debemos olvidar que ambos obtuvieron una respuesta satisfactoria. Dice que cuando Jesús le pidió al Padre: pasa de mí esta copa, ¿qué hizo el Señor? ¿El Señor se quedó callado? No, no se quedó callado. Dice la palabra en Lucas que le mandó un ángel para fortalecerlo. Jesús pidió
no tener que ir a la cruz. Y el Señor no le concedió eso, pero en cambio le mandó un ángel en ese momento para fortalecerlo. Pablo pidió no tener que lidiar con ese aguijón en la carne, y el Señor no le quitó el aguijón, pero recibió una palabra que hoy a ti y a mí nos está alimentando. Mi querido hermano, en la situación que estés viviendo, clama al Señor, y no te puedo garantizar la respuesta de Él. Lo que sí te puedo garantizar es que la respuesta va a llegar. Sea un sí o sea un no, pero la respuesta va a llegar. Y la respuesta será una respuesta satisfactoria. Será una respuesta acorde a tus necesidades. Aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, su respuesta va a llegar. Será una respuesta que producirá el máximo beneficio para tu vida. Muchas oraciones Dios las ha contestado tal cual yo se las pedí. No una, muchas. Hay muchas cosas que yo le he dicho: Señor, te pido esto, y el Señor me lo concede. Señor, te pido aquello, y el Señor me lo concede. Y qué alegría cuando la respuesta de Dios es positiva. Cuando yo le digo: Señor, abre esto, y el Señor lo abre. Señor, cierra aquello, y el Señor lo cierra. Qué alegría cuando la respuesta es positiva. Y nos podemos gozar cuando la respuesta es positiva. Pero cuando la respuesta es negativa, lo que te puedo decir es: será satisfactoria. Será lo que necesitas. En mis tiempos de dificultad yo esperaba una acción del brazo poderoso de Dios. Y lo que recibí en ese momento fue simplemente una palabra. Pero tengo que ser honesto al decir: sí, no vi el brazo de Dios moviéndose a mi favor, pero la palabra que recibí era precisamente la palabra que yo necesitaba. Porque cuando esa palabra llegó a mi vida, me fortaleció. Lo que yo necesitaba para mantener mi fe como viendo al invisible eran precisamente esas palabras cuando el Señor me dijo: yo estoy de tu lado. No necesitaba saber más nada. No era lo que pedía, no era lo que quería, pero fue satisfactoria. No me sacó del problema, pero me dejó clarito lo que iba a pasar. Bendito es el sufrimiento, mi querido hermano. Bendita es la aflicción cuando el sufrimiento y la aflicción me libra del pecado y me fortalece para fortalecer a otros. Porque sabe, en aquello en lo que fui debilitado, el Señor me ha hecho fuerte. En aquello que yo pensaba que era incompetente, es donde el Señor ahora me ha puesto a trabajar con mayor ahínco. Me ha especializado en aquello en lo que yo creía que no podía servir. Versículo 10. Con eso cerramos. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, ojo con eso que está diciendo Pablo, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando, vamos a decirlo juntos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que sus múltiples dificultades lo hacían cada vez más fuerte. En lo que yo consideraba que era mi gran debilidad ministerial, es donde ahora el Señor me ha hecho más fuerte. Y no solo para mí mismo, no solo para provecho mío y de mi esposa y de mis hijos, sino para provecho de muchas parejas. Y hoy puedo decir, como empezó el título, el Señor me convirtió en un fortalecedor débil. En un fortalecedor débil. Yo quiero invitarte en esta mañana a que oremos juntos al Señor, porque yo sé
Y hay muchos por ahí que tienen algún aguijón en la carne, una enfermedad, una situación, una cojera, algo que de pronto te han dicho no va a cambiar. Pero yo te puedo testificar con mi vida, con la de mis padres, con la de muchos otros, que en aquello en lo que te ha tocado sufrir, el Señor te va a hacer fuerte. Y el Señor lo va a usar. El Señor levanta fortalecedores débiles. Yo quiero invitarte aquí al altar a que oremos juntos. ¿Sabe? Dios usó a mis padres para que muchas personas salieran de la crisis económica. Y pasaron 7 años y ellos no salían, pero finalmente llegó el día en que salieron. Dios los usó como fortalecedores débiles durante muchos años, pero finalmente llegó el día en que salieron. Dios me usó a mí para aconsejar muchas parejas y para salvar muchos matrimonios cuando el mío se había destruido. Y pasaron años, pero finalmente el Señor también restauró. El Señor también reedificó sobre las ruinas antiguas algo mucho más hermoso. Por eso, mi hermano, no te desanimes. Por eso yo te animo a que podamos decirle como Pablo, al final de esa reflexión, simplemente él decía, como en el versículo 10, lo dice. Y él podía decir, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Estás viviendo? ¿Cuántos están viviendo un momento de debilidad? Levante la mano. En algún área de la vida. En afrentas. ¿Cuántos han tenido que humillarse y sufrir afrentas? En necesidades. ¿Cuántos han estado pasando necesidades? Levante la mano. En persecuciones. ¿Cuántos han sido víctimas de persecuciones? En angustias. El Señor te dice en esta mañana, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Señor, aquí nos presentamos como tus hijos, como tu pueblo, Dios. Señor, muchos de nosotros lidiando con situaciones que quisiéramos que tú no las quitaras, pero sabemos que tú no estás de espaldas. Sabemos que tú no te has olvidado. Sabemos que sí estamos sufriendo y estamos siendo abofeteados, pero tus ojos lo están viendo, tus oídos lo están escuchando. De pronto, Señor, hemos tenido que ser debilitados, pero Padre, de buena gana, por amor a ti, nos gozaremos en esas debilidades, en esas angustias, en esas persecuciones, porque sabemos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Quizá está formando en nosotros un fortalecedor débil, Padre, pero yo sé también que vendrán tiempos de refrigerio. Sé también que tu respuesta es la que necesitamos, que aunque no sea un sí, satisface todas nuestras necesidades. Sabemos que al final del proceso y al final del camino veremos ganancia y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque tú no te quedas corto, Señor. Por eso hoy levantamos nuestras manos, Señor, en medio de nuestra angustia, debilidad, persecución, escasez, qué sé yo, cualquier aguijón en nuestra carne. Levantamos nuestras manos porque sabemos, como decía David, que veremos tu gloria en la tierra de los vivientes y aún más en la vida eterna, Señor.
Pero sabemos, Dios, que tú nos levantas. Sabemos, Dios, que tienes grandes cosas para nosotros, Jesús. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, para lograr que viene por ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele levantar esa palabra clara de suerte, esa bondad. Ensanchar tu lugar, pero pronto crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Algo grande algo grande vendrá. Algo grande, Señor, para tu iglesia. Padre, yo presento tu iglesia delante de ti, Señor. Iglesia llena de promesas. Centro Bíblico Rodadero, la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos sobre tu vida.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, yo bendigo tu preciosa iglesia, Señor. Te pido, Dios, que nos lleves a casa en bendición, Señor, y que podamos ver esas promesas hechas una realidad en nuestra vida, Señor. Y que podamos en medio de las dificultades levantar un canto de alabanza y decir: Dios, me gloriaré y me gozaré en medio de ellas, porque sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendigo, Señor, Centro Bíblico Rodadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.